es licenciado en Economía por la UBA, con maestría en Relaciones Económicas Internacionales, codiplomada por la Flaxo y la Universidad de Barcelona. Obtuvo además un posgrado en Historia del Pensamiento Económico de la Flaxo. Es titular de la Cátedra en Economía en el Ciclo Básico Común de la UBA y profesor adjunto de Macroeconomía y Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Presidió el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires y es actualmente, y felicitaciones por esta designación, creo que desde diciembre pasado, vicepresidente del Banco Nación. Así que con ustedes, Matías Tombolini, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Muchísimas gracias, Alejo. Gracias a todos y cada una de quienes están hoy intercambiando con nosotros. Bueno, yo la verdad es que una de las reflexiones, Ale, y a través tuyo, quienes están asistiendo como espectadores hoy, que quería compartir, tiene que ver con la idea de poder caracterizar de alguna manera la situación de carácter global que la Argentina vive. Preparé un conjunto de diapositivas, pero la caracterización central, antes de ver algún número más fino, tiene que ver con que la verdad es que esto que nos pasa no nos pasó nunca en nuestro ciclo vital a ninguno de quienes estamos viendo estamos asistiendo a esta actividad, y Ale, es muy difícil que nos vuelva a pasar una cosa como esta. Porque la característica que mejor describe esto que estamos transitando en la Argentina y en el mundo es que esta es una crisis económica, hablamos de economía por supuesto, pero que no está determinada por un factor de orden económico, es decir, hay una pandemia que tiene como, digamos, única herramienta de moderación al distanciamiento social, porque no hay cura, porque no hay vacuna, y en este sentido, el distanciamiento social genera lo que en economía se conoce como un sudden stop, una parada brusca que se da en todas las economías del mundo. Fundamentalmente porque pone en crisis demanda y oferta a la vez. Yo digo, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, si vos mirás el mercado de cortes de pelo, vas a encontrar que la demanda de corte de pelo no está porque no tenés ganas, plata, ni te podés ir a cortar el pelo, y además, si tuvieras ganas, plata y la chance de ir a cortarte el pelo, tendrías otro problema, que no estaría abierta la peluquería. O sea, se cerró la demanda, se cerró la oferta al mismo tiempo, y esto genera un proceso enorme de destrucción de valor. Porque el peluquero no va a cortar el pelo cuando abra la peluquería que no cortó cuando la peluquería estuvo cerrada. La pizzería no va a vender las pizzas que no vendió cuando estuvo cerrada. El cine no va a vender las entradas de cine que no vendió cuando el cine estuvo cerrado. Esto es destrucción de valor. Y por supuesto, cada país se vincula con diferente nivel de flexibilidad a este proceso de parada brusca. Estados Unidos con un salto enorme en el desempleo, con una política monetaria y fiscal de carácter combinado, digamos, gasto, cheque para el desempleado y expansión monetaria brutal en términos de sus agregados monetarios. Bueno, cada país va reaccionando de un modo distinto. Cuando uno mira lo que está claro en los dos hemisferios, porque podemos diferenciar bien dos hemisferios básicamente porque la pandemia está abandonando, si no contemplamos la posibilidad de segunda ola, y si queremos que haya un rebrote, pero no segunda ola, Alemania, Chile, diferentes estados en Estados Unidos, uno podría decir, bueno, se está yendo allí la pandemia, ¿y qué tenemos de distinto con el hemisferio sur? Allá son economías desarrolladas, con sistemas de salud propios de las economías desarrolladas, allá el frío se está yendo, y allá la pobreza tiene una distribución, una concentración demográfica distinta, y además son sajones o son asiáticos, centralmente, sin contar España, Italia, Francia, Portugal. En el hemisferio sur somos latinos, evidentemente, de este lado del hemisferio sur,
Acá el frío está llegando. Acá tenemos economías en vías de desarrollo, fundamentalmente, sí, contra Australia, Nueva Zelanda. Y obviamente son economías que tienen sistemas de salud propios de las economías en vías de desarrollo. Y la demografía de la pobreza en el hemisferio sur es distinta al hemisferio norte. Entonces, a donde la pobreza, a donde el virus circula socialmente en sociedades que tienen un alto nivel de explosividad, el virus explota. Un caso paradigmático es el de Chile, que venía controlado, levantó un cachito, se le fue de control y se fue a 200.000 casos en un santiamén. Esto tiene que ver con que la estrategia del distanciamiento social como herramienta para combatir la pandemia, vis a vis el testeo, Chile testeaba mucho y no le fue bien así, es mucho más predominante en términos del rol de la cuarentena y el distanciamiento social en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, básicamente porque el margen de maniobra del sistema de salud es menor. Son sistemas menos elásticos en el hemisferio sur versus hemisferio norte. Y por lo tanto el impacto que eso tiene en las economías es distinto. En la Argentina el impacto es todavía mayor por dos motivos. Primero porque la Argentina venía cayendo. O sea, en el tobogán ya nos habíamos tirado del tobogán en la contracción, se conoció hoy el dato de contracción del PBI, 5,3% interanual. O sea, Argentina venía con una fuerte contracción de sus variables económicas. Además, Argentina tiene menos, respecto de los otros países del hemisferio sur, herramientas que nuestros vecinos, desde el punto de vista de la holgura fiscal y desde el punto de vista de lo monetario. Argentina viene de tener 50 puntos de inflación, 2 dígitos de desempleo, 35 puntos de pobreza, un PBI de deuda en un corto periodo de tiempo que hoy se está renegociando y por lo tanto todo eso, bueno, configura una capacidad de reacción y un nivel de consecuencias en términos de lo que podemos ver del impacto en la economía argentina mucho mayor. Yo diría, son las 18:12, yo, Ale, llego hasta acá, como diagnóstico general, no usé ninguna slide, digo, cierro con esto. ¿Qué hizo la Argentina en materia macro? Básicamente, Argentina hoy tiene un conjunto de herramientas que lo que buscan es disminuir el impacto de la crisis. Política fiscal, ingreso familiar extraordinario, 10.000 pesos en 9 millones de personas. ATP, que lo que busca fundamentalmente es subsidiar el pago de salarios en lo que son las pymes. Esos son subsidios. Un subsidio a la base y un subsidio a las pymes. Crédito a tasa cero, además de crédito subsidiado. Ustedes saben, en Argentina la inflación es 40 puntos. Cualquier tasa por debajo de 40 es negativa. Es lo que en Estados Unidos sería tasa negativa. Y, bueno, estas políticas combinadas, subsidio a la base, o sea, ingreso familiar extraordinario, y programa ATP, que es el pago del salario, más crédito a tasa cero, más tasa subsidiada del 24 a la pyme, configura el conjunto de elementos centrales, Ale, que la Argentina está utilizando o está desplegando y que explican la disparada de 37 puntos de gasto. ¿Por qué? Son unos 100.000 millones de pesos mensuales que cuesta el IFE y otro tanto que supone justamente el subsidio salarial, que es lo que está, de pago de salario, que es lo que está disparando justamente el gasto. Obviamente, lo que es subsidio de tasa corre por la cuenta de la política monetaria, corre por la cuenta del central, ¿verdad? Y entonces allí es la otra manera de mirar. Yo decía, hasta acá, Ale, plantearía en estos 14 minutos pasadas las 18 un panorama general. Números tenemos un montón, como para poder ir ahora sí graficando en función de lo que ustedes vayan preguntando. Impecable, Matías. Voy a recordarles a los participantes que para participar o para preguntar hay que hacerlo a través del chat, donde dice Q&A. Ya tengo un par de preguntas que voy a empezar a pasarte, pero sepan que tenemos las manos inhabilitadas, entonces solamente me pueden escribir en el chat y yo se las leo a Matías y él va a ir contestando. La primera de Carlos dice, si hay acuerdo con los bonistas
¿cuál crees que va a ser el precio del acuerdo y cuándo crees que se van a terminar las restricciones para los pagos al exterior por parte de los importadores? Bueno, les cuento una de las reglas que no mencionamos. Yo no estoy capacitado para hacer pronósticos, puedo darles una referencia, pero no puedo hacer prospectiva porque a mí me lo prohíbe el Banco Central, porque soy vicepresidente de un banco público, con lo cual no podría darles lo que yo creo que va exactamente a hacer. Sí me parece que la Argentina está en más o menos $3 de cerrar, y me da la sensación de que hoy se metió un poquito en alguna discusión respecto a los términos legales del acuerdo. Me parece que en la medida en que podamos tener un acuerdo, vamos a tener, yo diría, condiciones para poder relajar justamente el endurecimiento del cepo, que por supuesto entendemos generó, digamos, complicaciones a la importación, que obviamente Argentina importa centralmente bienes de capital o insumos que convierte luego en producto, en PBI, con lo cual restringir las importaciones no hace otra cosa que achicar la economía. De modo que en la medida en que se despeje esta variable, seguramente vamos a poder encontrar mecanismos de salida justamente de como se conoció, cepo un poquito más o bastante más restringido que transita la Argentina por este tiempo, pero agrego, Ale, un dato que tiene que ver con el plan económico. Quedémonos con la deuda y el hormigón armado. Y desarrollo un segundo en este sentido. Una de las cosas que me suelen preguntar, Ale, es, ¿Argentina tiene plan? ¿Qué pasa con el plan? ¿Falta el plan macroeconómico, el plan? Bueno, tomo esto de la deuda para contarles dos cosas. La primera, ¿por qué no se conoce el plan? Entonces, por ahí hay algún arquitecto que nos esté mirando. Cuando vos haces un plano de un edificio, hay un dato central que tenés que conocer, Ale, que es la calidad de los materiales con los que vas a construir el edificio. Es decir, vos cuando vas a dibujar el plano, yo te digo, che, hacemos un edificio de 20 pisos. Y después te digo, es de madera. No puedo, Mati. Madera, 2, 3 pisos. Es de ladrillo, tanto. Hormigón armado, qué sé yo. Bueno, cemento de esta calidad. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque en el diseño del plan yo necesito saber la calidad del hormigón. Y eso es cómo termina la renegociación de la deuda. Dato fundamental. Entonces, ¿pido plan? Sí, pero para tener plan necesitas saber la calidad del hormigón. Entonces, hasta que no esté renegociada la deuda, esa incertidumbre no está despejada. Y la segunda es, como no conocemos esta cuarentena, yo la asocio, ¿vieron las películas de ciencia ficción? Cuando, creo que una es 2012, que no sé si cae un meteorito o explota la Tierra. Bueno, esto es como un meteorito que cae en la Tierra, se hunde y va dejando un cráter enorme. En la medida que se prolonga la cuarentena en la Argentina y en el mundo, lo que vemos es que es más profundo el cráter. Si yo no conozco la profundidad del cráter, no puedo tener claro el plano de mi edificio. Es como si yo te dijera, dibujame un plano y cuando vas a mirar el suelo es arena movediza. Vamos a decir, mira, Tombo, despejame el terreno, porque si yo no conozco el suelo no puedo saber la característica del edificio que te voy a escribir. Entonces, uno, no tengo la calidad del hormigón. Dos, no tengo el suelo, el piso sobre el cual voy a hacer mi plano, mi edificio, y por lo tanto puedo querer un edificio determinado, pero si no tengo claro el suelo, no puedo diseñar el plano, o sea, no puedo tener mi plan económico si no tengo claro, obviamente, la renegociación de la deuda y no tengo claro el fin de la cuarentena. Muy bien, muchas gracias. Javier dice, buenas tardes, como todos los privados nos ajustamos y los empleados públicos siguen cobrando el 100% de sus salarios. Si les pagaran el 50%, el Estado tendría más fondos para hacer sobrevivir a las pymes, que al final del camino son los que pagan impuestos para que después el Estado pueda pagar. ¿Qué opinas de esto?
Es una pregunta política. A ver, yo lo que creo es que es una discusión válida. Yo tengo mi posición tomada, que no es la decisión que se tomó. Es un debate para dar. Es un debate para dar. Yo creo que no es un debate lineal, porque hay, es un debate para dar por lo gestual. ¿Sí? Ahora el sector público va a cobrar el aguinaldo en cuotas, y el sector público, en términos salariales, tuvo una pérdida de poder de compra salarial de más de 35 puntos en los últimos 10 años. Es decir, el salario, por ejemplo, mi salario como vicepresidente del banco es menos de un cuarto del salario de un par mío de un directorio de un banco privado. ¿Sí? Sin contar bono. Para que se entienda, yo cobro menos que un secretario de Estado, que cobra mucho menos que alguien que tiene conducción en un banco, que no sería el caso. Yo creo que debería ganar muy bien un director de un banco porque tenemos responsabilidad penal 10 años porque nos vamos de esto, que es un banco, digamos, esto no es un ministerio. Yo acá presto la plata que ustedes depositan, digamos, la responsabilidad. Pero sí creo que en lo gestual hay un punto ahí. Desde el punto de vista del gasto, no hay una modificación central en términos del ahorro público que subyace a lo que sería. De hecho, te digo más, tan gestual es, y me parece que ahí hay un punto importante, que vos decís, la verdad es que el gasto baja nada, el esfuerzo, yo te sacaría al personal, maestro, bombero, policía, médico, pero a mí, gestualmente, no me parecería mal poner la discusión. Pero también hay otros que te dicen, mirá, yo estoy acá laburando, literal, 12, 16 horas por día, pero me parece que esto así como ahora se va a cobrar el aguinaldo en cuotas, me parece que los salarios del tramo superior de la administración pública es un debate que lo tomo, es un punto que a mí me parece que ahí, bueno, hay un punto. Y no creo que haya que ser homogéneo, y yo ahí difiero con autoridades del gobierno nacional, en ese punto, sí. Ok, tengo tres que tienen que ver más con el tema banco, así que déjame ir a eso y hacer foco un ratito ahí. Estoy haciendo un proyecto de energía renovable con residuos. ¿Hay algún posible crédito y de ser así, dónde me puedo dirigir? Mirá, yo te diría, mandale un privado a Federico Yasigui, que hoy está asistiéndome aquí, con tus datos, Federico Yasigui, Y-A-Z-I-G-I, o Ale, pasale a Fede después los datos. Hoy el banco está orientado centralmente en atender, digamos, la cartera de préstamos que tiene que ver con la pandemia. Proyectos nuevos es difícil, renovables transitan un momento complicado porque todo el sector energético, con el desplome del precio del petróleo, que todavía es una enorme incógnita a escala global, bueno, transitan allí también un enorme signo de pregunta. Pero lo mejor es tener presentados los papeles, vincularte con nuestra institución y a partir de allí esperar la oportunidad correcta. En general, los bancos requieren sujetos de crédito para poder prestar, o sea, empresas que estén calificadas. Y todo ese camino que se recorra de manera previa te hace ganar tiempo para cuando aparezca la línea puntual. Cristian pregunta si hay alguna decisión tomada con respecto al ATP para salarios de junio. No que yo conozca, no es mi órbita, pero lo que sí tiene el banco es una línea, y el Banco Nación en particular, para financiamiento de nómina salarial al 24% a 12 meses con garantía de FOGAR. Se puede siempre que seas cliente del banco, como cualquier otro banco, con la diferencia que el Banco Nación te financia el 100% de la nómina, aunque vos tenés que tener convenio de haber con el banco, aunque sea
parte de tu personal, 2 empleados, pero los otros 43 pueden cobrar en otro banco y el Nación te da el financiamiento del salario de bolsillo, pero también te da la parte del salario bruto para que puedas hacer frente justamente al pago de la retención de jubilaciones y prestaciones sociales. Con lo cual, nómina del salario bruto te prestamos, y si cobras en otro banco también te prestamos 24% cuatrimestral, tasa fija a un año. Es la línea que tenemos para lo que es haberes. Tengo 2 preguntas parecidas de Marco, que dice, de regresar a fase 1 la semana próxima. Primera pregunta, ¿la idea es mantener los bancos abiertos? Mira, en general, con los bancos, lo que tuvimos fue una curva de aprendizaje entre la decisión y la implementación que nos costó mucho laburo, pero ya estamos ya como que me dicen cerrar, sabemos cómo cerrar, abrir, tardamos menos en abrir, tenemos los sistemas de turnos como más, digamos, flexibles y mejores para implementar. Esto lo indica el Banco Central, que es el banco de bancos, que es el banco que nos da la normativa justamente para poder operar. Hoy no hay, de más, hoy hay negocios de ropa abiertos en la ciudad de Buenos Aires. La restricción todavía no opera como una normativa, no hay una, y en provincia, no se cambió de fase todavía. Los bancos fueron de los primeros en abrir con operación limitada. Yo tengo poca gente en sucursales porque la mitad del personal o tiene más de 60, o es grupo de riesgo, o tiene chicos, por lo tanto, con mucha más demanda. El banco ya entregó 33.200 millones de pesos en créditos en más de 13.300 préstamos que se contabilizaron en las distintas líneas solo para la emergencia de COVID, sin contar todas las otras líneas habituales de punto de cheque, etcétera, etcétera. Y la otra parte de esta pregunta, si regresamos a fase 1, es si las empresas empiezan a cerrar sus puertas, ¿cómo se instrumenta el tema de cheques emitidos sin la posibilidad de cubrirlos por el tema del problema de cobranza? Bueno, nosotros resolvimos eso, digamos, con el depósito por cajero y por ATM, que es un poco como se está cubriendo hoy, con algún convenio en sucursal, con algún convenio de pago, hay algún mecanismo de emergencia que se implementó entre el 20 de marzo y el 13 de abril. El 3 de abril abrieron los bancos para jubilados, el 13 para público en general, pero todavía no se puede operar por ventanilla, teóricamente. No podés depositar por ventanilla, tenés que ir a la TAS. Por supuesto, los gerentes después van encontrando horarios y mecanismos que permiten, digamos, encontrar diagonales para resolver algunas cuestiones, por ejemplo, estaciones de servicio o grandes volúmenes de efectivo. César pregunta si crees que el Estado va a jugar un rol preponderante en la baja del costo financiero, teniendo en cuenta que para desarrollar la producción esto va a ser absolutamente necesario. Ya lo está jugando, porque hace 7 meses esta charla hubiera ido a parar a la Lebaco, a la LELIC, la tasa era 3 veces y media lo que es hoy, con lo cual hay una decisión concreta justamente de impulsar una baja de tasas de interés. Ahora, por supuesto, esto es una política de Estado, que tiene que convivir con la expansión monetaria enorme que transitamos obviamente en el contexto de la pandemia, que en definitiva es la herramienta que se está intentando utilizar justamente en este marco, ¿no? Si vemos rápidamente, Fede, la slide 7, no sé, Ale, si podemos compartir brevemente para hablar un poquito de expansión monetaria y de tasas. Sí, Fede debería poder. Está habilitado, creo, ¿no? Ahí va. Vamos con la slide 6 primero, si se puede. Con la 6, ahí está. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la inflación como media móvil sobre en rojo a la derecha,
indicamos en rojo con el cursor Fede, ahí vemos sobre el eje horizontal abajo tenemos lo que tenemos es los meses y la media móvil de 3 meses, que lo que hace justamente es mostrar cómo es la curva de la tasa de inflación. Y por otro lado, ven ustedes del otro lado, desde el 2014, la velocidad de la circulación monetaria, que es I sobre M, o sea, básicamente la velocidad a la que circula el dinero. Y vean ustedes cómo sobre 2020, a pesar de que se expande la base, cae la velocidad de circulación, porque lo que está cayendo justamente son las cantidades, se está contrayendo la economía. Ven como, fíjate, Fede, sobre 2020 abajo, eso, ahí está. Un poquito antes, ven cómo está arriba, vean cómo estaba la circulación sobre 2019, hace pico, y desciende, sube de vuelta finales de año, post elección, y se desploma rápidamente sobre 2020 la velocidad de circulación del dinero, que obviamente correlaciona bastante bien con la caída de la tasa de inflación. Vamos a la siguiente, Fede, a la siguiente slide, y lo que ven ahí son dos variables. Vean cómo sobre la izquierda, en rojo solamente, crece la base monetaria, no, la otra sobre la derecha, perdón, crece la base monetaria fuertemente, ¿sí? Y lo que preguntaban respecto al tema salarios no es lo que explica el crecimiento del gasto, pero lo que se ve claramente en negro es el crecimiento del gasto y en rojo es la caída del gasto primario, ¿no? Y esto obviamente explica la brecha que aumenta bastante el déficit, ¿verdad? O sea, cae la recaudación y aumenta el gasto. Esto obviamente es un enorme aumento del déficit que está en 7-8 puntos de producto. Volvemos a mi Federico. Bien. Gracias, sí, perfecto. Lo previo que es lo de las tasas. Déjame, hay un par de comentarios que vuelven al ejemplo que vos diste sobre los materiales de construcción, a ver si le podemos dar una vuelta de rosca a esto. Voy a leer uno, pero es representativo, ¿no? Ignacio dice, ¿por qué no negociar con los bonistas acreedores presentando planes alternativos según distintos escenarios? Pone entre paréntesis diferentes materiales de construcción según Matías, en función de lo que se acuerde. Entiendo que sería razonable y serio para demostrar cómo se seguiría en cada opción. Mira, la renegociación de la deuda es un proceso absolutamente complejo que ofrece un conjunto de alternativas y de bonos de salida que van hasta el 2046, me parece, y que incluye desde el bono Century que emitió Toto Caputo al 2.500 millones, tipo así en un fin de semana, y tiene que recoger, digamos, también un conjunto de activos financieros. Allí es muy probable que estén contemplados, si se quiere, algunos de los escenarios. Los escenarios atados a performance son escenarios complejos, digamos, de medir. Argentina salió en su momento con el bono atado a crecimiento del PBI, y fue bastante cara esa opción. Ahora estamos con el bono atado a exportaciones, pero, es decir, atar la opción a los distintos escenarios tampoco, uno puede tener 2 o 3 opciones, mucho más los bonistas tampoco toman, digamos, el riesgo lo corren en la tasa de descuento que pagan en el activo que están comprando. Después, viste, 43 escenarios distintos, digamos, lo están comprando en función de lo que vale el bono y si querés el riesgo país implícito que supone ese bono. Digamos, yo lo que te quería contar es que el dato, o sea, para Argentina es dato el costo del capital implícito derivado de la negociación de la deuda que determina, digamos, cómo la Argentina hace esto. Mira, el desafío de la Argentina, si yo te lo tuviera que dibujar,
es, si Argentina produjera dos productos, el bien 1 y el bien 2, y esta, podríamos decir que esta es la frontera de posibilidades productivas, en donde vos tenés distintas cantidades de producción de ambos bienes en pleno uso de tu capacidad productiva. ¿Se ven? Muy bien. Hoy la Argentina está acá. Está subutilizando su capacidad productiva. La Argentina tiene dos fases para discutir, adentro y afuera. ¿Cómo se dirige hacia su frontera de posibilidades productivas? Que es lo que la Argentina hizo entre el 2003 y el 2007. Y una vez que llega al total de su capacidad productiva, cómo expande su frontera de posibilidades productivas. Esta expansión normalmente es una función de inversión que depende centralmente de la tasa de interés. Acá es donde más importa el costo del capital. Acá el costo del capital importa, pero lo que vos vas a tener es una recuperación básicamente que va a estar dada por la inversión en capital de trabajo, pero no la inversión en activos fijos. Es decir, yo te diría, es la recuperación típica que se da cuando vos le sacás la lona a la máquina que tenías cubierta. Cuando la máquina de coser estaba tapada con la lona, le saco la lona y voy usando la máquina que tenía. Ahora, lo importante es cuando vos tenés que tumbar una pared de la planta, de la nave, y construir más metros para producir más. Ahí es donde más te impacta el costo del capital. Es una combinación, digamos, ¿no? Ahí es donde tenés que conocer la calidad de tu hormigón armado, que si lo conoces ahora, fíjate que es distinto al 2003-2007, porque Argentina recupera y negocia en el 2005, no negocia con el PBI hecho moco como está ahora, cayendo, sino con el PBI subiendo. Situación bien distinta, ¿verdad? Y por supuesto, esto va a predeterminar que la trayectoria de salida hacia la frontera de posibilidades productivas y la recuperación económica va a tener como dato, justamente como espacio-dato, el costo del capital, que no estaba tan claro antes de renegociar la deuda cuando estaba Roberto como ministro de Economía de la Argentina en el periodo 2003-2005. Horacio pregunta, ¿cómo evaluás el deterioro de las carteras de crédito de los bancos en el contexto actual y la solvencia del sistema? Mira, por el momento nosotros no tenemos ninguna alerta ni amarilla. La única alerta que tenemos es Vicentín, que nos debe 300 palos verdes. Pero en términos de la composición general de la cartera del banco, subió un poco la mora, pero los bancos estamos sólidos básicamente porque con Basilea 3 es raro que un banco se sobregire. Si tenés una corrida bancaria y te vienen todos a golpear la puerta, pero tuviste, si querés, una caída de depósitos en dólares fuerte en el 19, el 18 también, antes de la elección. Y el sistema aguantó bien, aguantó sólido. Por supuesto, un sistema financiero más chico que correlaciona con una economía que hoy presenta, vamos a la slide 2, si yo quiero ver sistema financiero tengo que pensar en tamaño de mi economía y profundidad de la recesión. Miren esto que les preparé. Slide 2. Lo que ustedes van a ver ahí es distintas recesiones argentinas. Las recesiones importantes, ¿no? Tequila, 98-2002, subprime, la del 2008 y la del presente. Fíjense que la turquesa, la subprime, esto cómo se lee, base 100 es en qué nivel estaba yo antes de la crisis, ¿sale? ¿Sí? Y yo les preparé esto para que vean cuánto tardo en volver al nivel de producción previo a la crisis. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona el gráfico? Ok, arranca la recesión, estoy base 100. Me desplomo y cuánto tardo en recuperar. La subprime, vean ustedes, que se contrae, tiene una rápida contracción turquesa, en el mes 12 hace piso, ya empieza a crecer la economía
y en 20 meses ya estaba en el nivel previo a la subprime. ¿Se entiende? O sea, la economía se empieza a recuperar en el mes 12 y recupera nivel previo en el mes 20. Algo parecido pasa en tequila, ¿sí? 94-95, recordarán. Vean ustedes la color mostaza, la 98-2002, salida de la recesión. Argentina hace piso en el mes 42. O sea, 3 años y medio estuvo haciéndose puré la economía. Se acelera obviamente en el 2001, 2002 se desploma la economía, donde hace piso en el mes 42, empieza el camino de recuperación. ¿Ves? Sale ahí como recupera, y en el mes 82 recupera el nivel de producto que tenía en el mes 0, o sea, en el 98. Y mirá esta crisis, que la recesión arranca en el 2018, por eso es una burrada decir, no, Argentina tiene un PBI que se va a contraer más que el resto de los vecinos. Y claro, hermano, si empezó en el 2018 esta contracción, vos ya estabas en un nivel que estabas más o menos en el 93% de tu PBI respecto del 18 antes de la pandemia, y mirá ahora, mirá cómo se desplomó ahora. Ya estás en un 25 del PBI, en un 75 del PBI pre-2018. Todavía no hizo piso la crisis. O sea, todavía no rebotó la economía. Tiene que rebotar, y una vez que rebota, ir caminando a ver cuánto tardamos en llegar al 2018. Yo no estoy diciendo que el 2018 estaba bueno. Digo, a ese momento, que es cuando la Argentina entra nuevamente en recesión, y obviamente eso quiere decir que se te va, si se quiere, tu sistema financiero correlaciona, volvemos a correlaciona bastante parecido al tamaño de tu economía. Se expande el nivel de crédito en la medida que el producto se expande. Cuando la economía se achica, el nivel de crédito, la demanda de crédito se achica, más allá de que algún crédito ahora, uno contracíclico, se puede tomar, ninguna empresa ni ninguna persona como porcentaje del producto expande su demanda de crédito en una recesión, más bien a nivel agregado se contrae eso, ¿no? Si me pongo muy técnico, Ale, avísame. Yo entiendo que tenemos asistentes que manejan alguna terminología, entonces estoy tratando de hacerla un poquito más sofisticada la charla para que les resulte no tan... Venís perfecto. Claro. Venís bien. Javier dice, para la pospandemia, ¿podemos esperar alguna línea de préstamos como fueron los del Bicentenario, en donde muchas pymes pudieron salir adelante y dar trabajo? Mirá, si vos me preguntás cómo piensa el gobierno, te digo sí. Hoy tenés una línea de crédito más barata que la del Bicentenario dada la tasa de inflación, porque 24 con una inflación de 40, 40 y pico, es 10 con una inflación de 22. ¿Está bien? Ahora, no te olvides que vos estás expandiendo mucho la base monetaria y hay que ver cuál es el mecanismo de absorción cuando empiece a aumentar la demanda de dinero para que no se te vaya a precios. No quiere decir que la emisión monetaria es inflación. Para mí no lo es. Lo que sí se convierte en inflación cuando nadie se quiere quedar con los mangos, con los pesos. Si el producto crece lo suficiente, bueno, vos podés tener una base que no se expande y entonces te vas comiendo esa expansión de la base porque crece el producto. Pero si no, vas a tener que aumentar la tasa para que no tengas un aumento de la velocidad que se te vaya a precios. Entonces ahí tenés que ver cómo absorbes lo que se te expandió de la base para que no se te vaya a precios. Sí me parece razonable pensar que va a haber herramientas que vayan en la dirección de una tasa que acompañe la expansión del producto, como es típico de los gobiernos que yo integro en este momento, ¿no? Y que además ahí Roberto Lavagna, digamos, también va a acompañar, porque es un poco la manera en la que tenemos de entender nosotros la economía.
yo no dije esto, pero para los que no te conocen, entiendo que vos estuviste con Roberto en alguna campaña electoral, ¿no es así? Creo que para jefe de gobierno. Claro, yo salí tercero el año pasado a jefe de gobierno con Roberto en la presidencial, claro. Ok, entonces, en esto que dijiste recién, respondiste varias preguntas que había, que iban también en esa línea. Juan pregunta, ¿cómo ves las variables tasa de interés y dólar post pandemia, o en el horizonte que lo quieras contestar? A mí me parece que la tasa, bueno, ahora empezó a recuperar, la Badlar llegó a estar en 16 puntos y hoy está casi en 30. Lo que pagamos por plazo fijo estuvo en orden de 24, 26,60 y hoy el minorista vale 30 y la remuneración de cuentas subió, por eso subió la Badlar y se fue para arriba un poquito todo. Bueno, habrá que ver los mecanismos de absorción. Yo creo que el central hoy se siente confortable en este nivel de tasas para este nivel de inflación, con este nivel de circulante, de emisión, y con este tipo de cambio, digamos. Ahí siempre hay un equilibrio, como cuando el dólar del 16 se arranca en 10 mangos, cuando asume Macri, y hace, digamos, recorre todo el proceso, 540 y pico % de evaluación de punta a punta, y aún así no era un dólar razonable, porque era un dólar que convivía con una tasa de interés subyacente muy alta. O sea, digamos, el incentivo que había para que el tipo de cambio fuera ese era muy alto y al final ni siquiera alcanzaba porque tuviste que poner un cepo que le dejó a este gobierno de $200 por ahorrista, justamente para, bueno, para que no se termine de drenar los dólares del sistema, ¿no? Vuelvo a algo que hablamos en el arranque en la charla. Cristian pregunta, el punto 2 de la 7030 vence el 30 de junio, faltan 5 días hábiles. ¿Cómo seguimos? Pregunta. No tengo información, no depende de mí, depende del Banco Central. Yo soy vicepresidente del Banco Nación. No lo sé. Hubo una modificación de la 7030 que la relajó, pero efectivamente no lo sé. No lo sé y como bien decían antes, ¿qué pasa con la rediscusión de la deuda? No lo sé. No lo sé. Sí, César pregunta, está bien. César dice, ¿a qué va a apuntar el Nación en orden de prioridades? ¿A la producción o al consumo? Nación tiene la Carta Orgánica ser líder y testigo y rector del Sistema Financiero Nacional desde la banca comercial, digamos, no es un banco como el Banco Central, que es un banco de bancos, digamos. En este sentido, es un banco que ahora está mucho más orientado a la pyme, que cuando llegamos, claramente, en cantidad de préstamos, en diversidad de cartera, en tasa, etcétera, en descuento de cheque, productos, digamos. De hecho, es un banco que remunera peor justamente los plazos fijos que antes tenía que sobre remunerar porque es un banco que tenía, digamos, le subió mucho el costo de fondeo y se quedó sin fondeo porque aparte la Nación le pidió que le remunere las cuentas, lo que nunca había pasado, digamos, y eso le subió mucho el costo de fondeo al banco y por lo tanto el banco, digamos, era caro, era un banco caro, aparte de ser un banco paquidérmico, un banco caro. Pero la pyme va a seguir siendo un objetivo. El presidente del Banco Nación se llama Eduardo Hecker, es un gran presidente de banco, sabe mucho de bancos, y lo primero que hizo justamente fue bajar la tasa para las pymes. Desde el punto de vista del consumo, ahí la ecuación es distinta. Nosotros estamos apuntando, y es aparte de algo de lo que yo estoy puntualmente involucrado, a la rentabilidad por cliente y no por producto. La banca de personas está liderada, nosotros estamos liderando ahora lo que es préstamo de haberes y préstamos precalificados jubilados, pero la verdad que digamos, el banco tiene que apuntar a tener más emisión de plástico de tarjeta de crédito, tiene obviamente la mayor cantidad de tarjetas de débito de la Argentina, lejos, más de 9.500.000 plásticos,
pero no así en crédito, y esto tiene que ver con cuál es el paquete de servicio que le ofrecemos al cliente. Qué tan confortable es operar el home banking. Digamos, un paquete black del banco es un paquete black que compara con un M&M de Galicia y sin embargo no lo terminamos de contar de manera clara, digamos. Y en este sentido, bueno, justamente es uno de los desafíos que tenemos, salir a competir en un banco que tiene que partir con las dos piernas, porque tiene que tener la competitividad del sector privado, pero una ecuación económica que excede estrictamente el fin de lucro de la banca privada y que aborda un fin social también. Y entonces, bueno, vos tenés que, digamos, convivir no con la mirada del AMBA, sino también con la sucursal, 750 sucursales, que presentan una rentabilidad distinta por ahí en el interior profundo de nuestro país. Yo soy de Santa Fe, y ahí la ecuación es como diferente. Entonces, tenés que viabilizar producto en lugares en donde bueno, el postnet lo pones aunque no sea rentable. Entonces, tenés que cambiar la adquirencia. Como ahí hay una cosa que es un criterio como un fin más social, si querés. Pero bueno, vamos a intentar abordar las dos ecuaciones, que no son necesariamente contradictorias. Matías, te voy a hacer una pregunta yo porque me la hicieron antes, no porque esté surgiendo ahora en el chat, pero mencionaste ya 2 veces, primero hablaste de Vicentín, recién hablaste de Santa Fe. ¿Qué nos podés transmitir a los empresarios que estamos preocupados por lo que vimos con respecto al gobierno, o aquellos que estén potencialmente preocupados por eso? ¿Qué pensás o qué nos podrías decir con respecto a lo que está pasando con Vicentín? A mí me parece que hay como varias historias en paralelo. Lo de Vicentín, yo te diría, para fondo real, Vicentín, digamos, si fueras vos, sale que le dice a PM Plata, ojalá fuera tan fácil que te prestemos para la tarjeta de crédito. A Vicentín se le venció la calificación en abril, le dieron 90 días más, en julio del año pasado se le venció la calificación de vuelta, tuvo vencimientos por más de 100 millones de dólares entre agosto y noviembre del año pasado, no, digamos, exportaba y no cancelaba. En noviembre del año pasado Vicentín se presenta y dice que va a traer un seguro de COFACE, que va a securitizar la deuda, porque esto es todo a sola firma. No trajo un papel y empezó a operar de vuelta con cancelación y retoma. El préstamo para Vicentina, préstamos de la prefinanciación operación, o sea, juntó casi 300 millones de dólares con el Banco Nación con el sistema de prefinanciación de exportaciones, que son muchos préstamos chiquitos, 5 millones, 10 millones, 2 palos, 7 palos. Ok. Desde noviembre hasta el 5 de diciembre, Vicentín cancela préstamos que le iban venciendo con exportaciones y retoma préstamos por el mismo monto. Cancelación y retoma. Primero, 2 de diciembre, creo, fecha más, fecha menos, vende una parte de Renova en unos 100, 140 millones de dólares. No lo declara y el 5 de diciembre, que venía diciendo traigo el seguro, traigo una garantía hipotecaria de 130 millones de dólares, traigo el certificado de alguna de mi abuela, qué sé yo, fuera de norma, levanta la mano, no paga más. Cesación de pagos. Entonces, a ver, de julio a diciembre era todo biribiri. No pagó nada, canceló y retomó entre noviembre y diciembre y dejó colgado al Nación y al resto del sistema, pero centralmente al Nación. Entonces, acá hay un tema y se concursó en febrero de este año. Todo lo que trajo en todo este tiempo es todo veneno, no trajo una sola propuesta porque el banco quiere cobrar el crédito, el banco. Si ustedes me vieron en la tele, yo no me expresé mayormente y me decía expropiación. Yo te digo, si la expropiación al banco le da un bono en dólares del Tesoro Nacional de 300 palos verdes, a 10 años dámelo, contra la deuda de Vicentín, que es una convocatoria que nos vemos en Disney y no la cobramos más. ¿Por qué?
porque yo meto ese bono en el patrimonio del banco y aumento la capacidad prestable del banco. Yo laburo para prestar crédito a ustedes, y para eso tengo que tener un patrimonio más grande, no más chico. Hoy, Vicentín está previsionado en el balance, pero es un muerto. Ni a ustedes ni a mí nos conviene Vicentín en esta situación, como banco. Pero yo defiendo a Vicentín del banco, yo prefiero un bono del Tesoro antes que Vicentín en convocatoria. Después está, ¿por qué le prestaron en el banco? Que lo define la justicia, ¿yo qué tengo que ver? Yo, digamos, acá se hizo un sumario, los papeles, a la justicia penal que delinea responsabilidades, y yo voy al concurso y digo, bueno, acá estoy. Si me preguntan a mí, yo al juez, ya le dijimos nosotros, mire, pongan un interventor, porque esta gente no es que se concursó porque le fue como el Tujes, vendió más de 100 palos verdes y no dijo nada y no sabemos dónde está la plata, pero no lo dice el Banco Nación, lo dice el Banco Mundial, que disparó un Discovery para que le vayan a buscar la plata a estos tipos con detectives y una cosa como muy de película, porque no se sabe dónde están los fondos. Entonces, si vos me preguntas a mí, yo, cualquiera de nosotros diría, che, pero póngale a alguien en la caja. ¿Es razonable? Por supuesto, es una figura jurídica razonable la intervención en el marco del concurso. Expropiación. Pero hoy no es una herramienta que esté arriba de la mesa. Sí está claro que si el nación le da la deuda a la nación, porque la nación no puede ser accionista, para que la nación entre a capitalizar la deuda, la nación no puede participar de un proceso de integración en una sociedad con las reglas del mercado. No es que la nación va y dice, che, compro acciones de Techín, me meto adentro, participo y siento tipo del directorio. No funciona así. Tiene que haber una expropiación. Porque tiene que haber una tasación de un tribunal de cuentas, porque bueno, manejar los fondos públicos con las reglas del mercado. ¿Se entiende? Entonces, para que se determine un proceso de rescate, bueno, yo creo que a los acreedores el proceso de expropiación nos convenía mucho más. A la Argentina, después viene la relación política, a los proveedores que quedaron colgados de pincel por 26.000 millones de pesos, olvídate, en el concurso. Y después está la empresa. La empresa, en un cram down a lo garbarino, cobramos todo 3 pesos con 25. Por eso, mientras tanto, sentarle a alguien en la caja está bastante bien. Ahora, que el directorio de Vicentín salga a dar lecciones de moral es una locura absoluta. Porque tienen que explicar dónde está la plata que no están dando explicaciones. ¿Se entiende? Yo, si fuera el directorio, sería más serio. No diría nada. Por cierto, ustedes ven adentro de la familia, están recontra peleados entre ellos, les cuento, porque el que no sale es Nardelli, que es el activista que tiene más acción. Ustedes ven que Nardelli habló con Alberto y después no me gusta la apropiación, qué sé yo, pero fue a pedir la escupidera, porque si el Estado no pone un peso, fin. Y además se la jugaron todas, porque diversificaron activos y dejaron colgado del pincel un acopio que hace. Toma el grano, lo guarda y o lo procesa, o lo exporta, o lo hace combustible, qué sé yo. Cuando levantaron la mano y dejaron de pagar fue porque todos los acopiadores, todos los productores le dijeron, che, me quiero vender el grano, porque asumíamos nosotros por lo que vos quieras. Y no estaban ni los granos ni la plata, se la patinaron completa. Porque se compraron en el camino una bodega, algo, qué sé yo. Pero no hay un directorio solvente, no es AGD, digamos claramente, el directorio de Vicentín la chocó la empresa, la sexta exportadora de la Argentina, y dejó a todos colgados del pincel con muchas explicaciones que dar en el tramo penal. Digo, porque eso también limita la capacidad de negociación que tiene el Estado Nacional con un directorio que tiene tipos que están sospechados de haberse llevado 140 palos a paraísos fiscales. Espero que haya sido claro esta historia, porque yo acá defiendo los intereses del banco. Ha sido muy claro y te agradezco que hayas tomado la pregunta de esta manera, y esta y las anteriores. Nos quedamos con algunas pocas preguntas que por razones de tiempo, porque somos realmente estrictos por respetar tu tiempo y el de los oyentes y el nuestro, en terminar en hora,
que vamos a ver si las podemos contestar en forma remota. Tenemos un compromiso de las que no queden por responder acá en las próximas, no sé, 24 o 48 horas máximo, ver si offline las contestamos. Quiero agradecerle a Federico, que no lo vimos, está ahí con la cámara oculta, pero que nos ayudó hoy. Muchísimas gracias, Matías, por estar hoy con nosotros, y avisarles a los que nos están escuchando que te tenemos nuevamente en un par de semanas, porque creo que vamos a hacer un webinar adicionalmente a esta mesa de ayuda contigo, con más perspectivas económicas, y probablemente ahí puedas responder algunas de las cosas que por ahí quedaron colgadas hoy. Así que, nuevamente, Matías, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, gracias a todos los que escucharon, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, que estén muy bien. Buenas noches, que estén bien. Adiós.